Y Jorge escuchaba y abrazaba y era abrazado, pero la expresión de su cara distaba un abismo de sus pensamientos. Para empezar, creía, era cierto que había prejuzgado a aquella muchacha, que no solo le resultaba muy atractiva, inteligente, sumamente sensible. No obstante, lo que de seguro le ocurría era haber vivido demasiado bien, siempre con un abundante plato de comida, un alto y seguro techo sobre su cabeza. Por esto y por muchas cosas más, no podía sentir ni pena ni afecto por ella, ya que, con él, nada tenían en común, y nunca podrían tenerlo. Lo que decía perseguir no era sino el resultado de la mala literatura consumida, de las distracciones casi siempre fallidas de la burguesía a la cual pertenecía. Y es que todo esto para ella era una gran aventura, un romper con los moldes en cuyo centro siempre se había movido con seguridad. Pero, ¿qué sabía ella realmente acerca de la vida? Sus malestares eran como la indigestión tras un gran banquete, el aburrimiento por el exceso de tiempo libre. Mira, niña, vos y yo venimos de lugares y clases diferentes, por lo tanto no tenemos gran cosa que hacer juntos. Disfrutemos el momento mientras dure, pero de nada serviría encariñarnos, pues una relación entre una persona como vos y un tipo como yo solo puede marchar al fracaso. Yo vivo al día, viendo qué es lo que se puede hacer una vez salgo a la calle. Pertenezco a un mundo cuya realidad podría espantarte. Con todo, no cambiaría por nada la vida que llevo. Mis vivencias, aunque por momentos puedan hacerme hasta sangrar, pertenecen a lo que yo llamo la realidad verdadera. No puedo prometerte nada, pues soy impredecible y ni yo sé lo que querré mañana. Vos de seguro tendrás una familia que te quiere y está esperando noticias tuyas. Si te parece, dame un beso más y vuelve junto a ellos, que ambos guardaremos lo vivido en nuestros recuerdos. Yo no quiero que me prometas nada, solo quiero que me dejes estar a tu lado. Aciertas al decir que vengo de una familia acomodada y que he sido obsequiada por ella y con un gran afecto. Mas he cortado definitivamente con ellos y ya no pienso volver a su lado. El amor que me profesan era asfixiante al comienzo, pero en el último tiempo se me ha hecho sencillamente insoportable. No quiero tener y de hecho ya no tengo con ellos relación alguna. El precio que debía pagar por vivir bajo su amparo me estaba costando la vida. Solo te pido que me dejes quedarme junto a ti. Llévame contigo a donde vayas. Ocuparé el mínimo lugar en tu casa y no te estorbaré en los momentos en que desees estar solo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Sin duda, habrán varias formas de conseguir dinero para hacer lo que se nos antoje, por lo que no pienses que vas a tener que gastar de tus ahorros para mantenerme. No puedo llevarte a mi casa ya que casa no tengo. Mi hogar es aquel lugar donde me encuentre el cansancio, ya sea de día o de noche. Y desde hace mucho tiempo a esta parte que no hay 2 noches seguidas donde concilie el sueño en un mismo lecho. El sillón en la casa de un amigo, la silla al fondo del café, el banco del parque, todos estos lugares son mi casa cuando me conviene. Además, no poseo más ahorros de los que podrías aprovecharte que la energía de mis músculos,
la agudeza de mi inteligencia y la chispa de mi intuición. Y diciendo esto y aquello, Jorge y Cecilia siguieron hablando hasta que despuntó el día. Uno tan cerca del otro que el aire que salía de los pulmones de uno debía por fuerza oxigenar los del otro. Intercalaban besos entre palabra y palabra, con un movimiento de cabeza como si estuvieran borrachos, por lo que los discursos se escuchaban diferentes que aquí, entrecortados. En torno suyo había un verdadero hervidero de insectos y Cecilia, quizás un poco tarde, descubrió que sus piernas habían sido banquete de los mosquitos. En parte por esto, pero en parte también porque se alegró al recordar que no había dado de baja las tarjetas del banco, ya que, como se había dicho más arriba, desconocía por completo que hubiera sido robada. Invitó a Jorge a que fueran a comer algo, que fueran a desayunar, pues ella estaba verdaderamente hambrienta. Él se acarició la barriga, dando a entender que coincidía con ella. Y entre risas y empujones, como si fueran dos viejos conocidos, se vistieron, y en menos de 10 minutos se hallaban ante una mesa de un bar con un abundante desayuno ante sí. No podían dejar de conversar y, también, no pasó un solo minuto en que pudieran resistir la tentación de darse un beso. Tras una semana en el hotel, el mismo hotel e incluso la misma habitación donde durmieran la primera noche, Jorge sugirió a Cecilia que si iban a estar juntos, lo mejor sería alquilar un lugar, algún departamento sin lujo, un lugar donde poder establecerse hasta que decidieran qué hacer. Como no era posible alquilar una vivienda solo con sus tarjetas de crédito, Jorge propuso ver qué tanto la querían sus padres y qué tan solventes eran aquellas tarjetas doradas del banco. Ambos quedaron sorprendidos. Luego de pasarse toda la tarde de un shopping para el otro, comprando diversas joyas y relojes importados, la pareja se dirigió a un estrecho sucucho en una galería de la avenida Cabildo, en donde el dueño, un judío alto y calvo, de voz grave y agresiva cuando hablaba de su local y de sí mismo, pero de tono suave, armonioso y casi afeminado cuando adquiría, sin hacer muchas preguntas, los productos que los muchachos como Jorge le traían. Material a todas luces de dudosa procedencia. Solía en estos casos mostrarse del mejor humor y por lo general no peleaba el precio. Era como si aquellas negociaciones ilícitas tras el mostrador le produjeran un regocijo sexual. Jorge se dedicó en señalarle todos estos detalles a Cecilia, quien primero los asimilaba con asombro para después, inexplicablemente para él, comenzaba a reírse. Y como ocurre siempre que un individuo no comprende la razón por la que ríe quien está a su lado, creyó que se estaba riendo de él. Quizás por esto, cuando al salir de la tienda del judío, Cecilia golpeó la cabeza contra un borde sobresaliente de la puerta, estalló en carcajadas. Pero enseguida volvió la seriedad, ya que tras hacer unos pasos, pareció marearse. No fue más que un susto. Al minuto ambos estaban sonrientes y abrazados, y volvían a besarse. Existían razones de sobra para estar contentos. La operación con el judío había salido mejor de lo esperado. El departamento que alquilaron quedaba sobre la avenida Montevideo al 900, y había sido de una poetisa famosa que se había suicidado.
La misma tarde en que estuvieron mudados, Cecilia insistió en que tenían que ir a comprarse ropa, que era imposible seguir viviendo con las pocas prendas que poseían. Jorge sufrió un ataque de rabia y gritó que de ningún modo gastarían las reservas de efectivo en comprarse algo tan trivial como vestimenta. Con todo, algunos minutos más tarde está completamente calmado, entusiasmado además en adquirir algún pantalón o incluso una camisa, ya que Cecilia le recordó que las tarjetas del banco aún no habían dado señal de agotarse. Por esta misma razón, e inspirados ya que tras el abastecimiento de ropa en un centro comercial las tarjetas seguían dando sus frutos, fueron a un supermercado chino con la intención de comprar la mayor cantidad de alimentos posibles. Ni aun aquí las tarjetas emitieron pitidos negativos. Pero cuando Jorge decidió adquirir un nuevo celular para Cecilia, y también, solo por las dudas, como dijo, otro para él, la cajera, con un gesto algo compungido como si sintiera vergüenza, les dijo que el saldo de la tarjeta era insuficiente para la compra. Cecilia suspiró, contenta, pues lo último que quería era un celular nuevo. Entonces él le dijo que era ya el momento de internarse en la que ahora era su guarida. A pesar de ocurrir todas estas circunstancias, Jorge en ningún momento había dejado de trazar planes para extraer el máximo beneficio que Cecilia pudiera brindarle. Si bien aún quedaba sin explicarse el origen de aquella sensación que experimentó al verla a través de la ventana del bar, y que no era otra cosa que la preocupación de que algo malo fuera a ocurrirle, el absurdo de que algo malo fuera a ocurrirle a ella que, para él, no era más que una desconocida. Debía reconocer que a cada momento disfrutaba más con su compañía, disfrutaba más del sexo y al parecer, pese a no ser más que una simple burguesa, disfrutaba más y más del cómo no dejaba de sorprenderlo. No existía razón alguna para desviarse siquiera 1 milímetro de los planes trazados, pensaba Jorge, mientras ayudaba a Cecilia a meter la gran cantidad de bolsas que habían traído del supermercado. Hecho esto, se abandonó al cada vez más frecuente arrebato que le acometía, y que no era otro que el de tomar a Cecilia sin previo aviso para arrancarle cuánta ropa tenía. Y no hubo rechazo por parte de ella ni una sola vez tras aquellos asaltos. Antes bien, había suspiros, exhalaciones, un aferrarse con uñas y dientes, todas muestras de que lo único que ella estaba esperando de él eran aquellos actos. Alguno de ellos, entre balbuceos, sugirió que lo mejor sería ir hasta la habitación, pero no había forma de que los cuerpos obedecieran a las palabras, y solo lo hicieron 1 hora después, con los cuerpos trémulos, y Cecilia con el cabello embadurnado del yogur que se había reventado tras la contienda sobre las bolsas del supermercado. Entonces el apocalipsis se materializó en el afuera y la totalidad del planeta se desvaneció. Los días dejaron de estar ordenados cada 24 horas, las horas cada 60 minutos. Se cerró la puerta y la llave fue al lugar cualquiera que van las cosas que caen en desuso. Habían construido un mundo propio en donde se dormía cuando el cansancio rendía cuentas, más allá de si por la ventana entraba la luz del sol o de la luna. Dejó de usarse la ropa, y los únicos trayectos posibles fuera de la cama era para ir al baño por una necesidad, o a la cocina,
cuando el hambre arremetía. Jorge comenzó a olvidar cómo era el olor de su propia transpiración. Tan en contacto estaba con la propia transpiración de Cecilia, que tomaba a ésta por una fragancia que salía de él mismo. Admiraba de ella cómo se adentraba más y más en el arte de darle placer con el sexo oral, hábil hasta límites insospechados. Había interpretado cómo hacer para no lastimarlo con los dientes, o utilizar los dientes en su justa medida para que, presionando, generarle nuevas sensaciones. Llegó a arrancarse de dulces sueños con la respiración de ella en la barriga, con el vaivén sincronizado de aquella boca subiendo y bajando por su pene erecto, de las suaves cosquillas que le hacían con el pelo en la piel. En aquellas ocasiones extendía con suavidad la mano y le quitaba el pelo que le caía sobre la cara, dificultándole el trabajo. Pero en otras oportunidades se despertaba con un sobresalto, excitado hasta el dolor, y al querer asir por la cabeza a Cecilia, se daba cuenta de que ella dormía quién sabe desde cuándo, serenamente en el otro extremo de la cama, y ahí se reía, al saberse víctima de un sueño, y se quedaba mirando al techo, o cerraba los ojos al tiempo que suspiraba, y se decía que no estaría mal vivir de aquel modo el resto de sus días. Pero el tiempo parecía continuar, y lo notaba cuando debía ir al baño a afeitarse, pues la barba incipiente le molestaba, cuando caminaba de un lado para el otro y pisaba los cada vez más abundantes plásticos y cajas vacías de las golosinas que iban devorando, porque para no perder tiempo en ir a comer a la cocina, comían en la cama, y las migas se esparcían a capricho por las sábanas y por lo mismo terminaban incrustándosele a ambos en la piel. En el afán de no dedicarse a otra cosa que no fuera amarse, solían también comer alimentos precocidos, prepizzas frías de la heladera, verduras semicongeladas, con lo cual le generaba, sobre todo a Cecilia, problemas gastrointestinales. En una oportunidad, tras volver de la cocina con una banana en la mano, Jorge se asustó al sentir cómo un cartero introducía por debajo de la puerta una carta. Otra más que se sumaba al creciente montón. Quedó en una pieza, completamente perplejo al descubrir así que pese a imaginarse que aquello no era posible, la vida, el fluir del mundo, seguía como siempre en el afuera. Envuelto en una nueva intranquilidad que ya no lo abandonaría, volvió a la habitación y se encontró a Cecilia sentada en el suelo, recostada contra el armario. Comía una barra de chocolate con gran ferocidad, con gran atropello, por lo cual tenía parte del pelo que siempre le caía en la cara embadurnado con aquella golosina. Ante aquel cuadro, Jorge tuvo la impresión de estar ante una fiera salvaje. ¿Cómo era posible que aquella chica refinada se hubiera convertido en eso?, pensó. Pero no por eso pudo contenerse y comenzó a acercársele. Se arrodilló ante ella y sin dejarla reaccionar, siquiera parpadear, la tomó con una mano de la nuca y atrajo hacia él su cara. Cecilia trató de sacarse el trozo de chocolate de la boca ante la inminencia del beso, pero Jorge, que era lo último que quería, se lo impidió. Las dos bocas se encontraron entonces con aquel obstáculo que comenzó a deshacerse a medida que los 4 labios se trenzaron en un combate similar al que podrían hacer unas pirañas que mutuamente han decidido devorarse. Y mientras Jorge sentía como de su boca salía una sustancia espesa, de ingredientes varios, pensó: mierda, esto es asqueroso. Es verdad, pero es 1000 veces menos asqueroso
que el mundo que comienza en la frontera que marcara aquel cartero que metió la carta bajo la puerta. Aquel es un mundo corrupto, habitado por seres mezquinos, traicioneros e interesados, y toda una vida en aquellos desiertos de soledad no vale siquiera un segundo de lo que yo y esta mujer hemos creado bajo este techo. Y todo esto pensaba, pero en breve dejó de pensar, ya que Cecilia le exigió una total entrega para amarla, y él no pudo por menos corresponderla. Pero llegó el momento en que, pese a no quererlo, hubo que buscar la llave para abrir la puerta. No podría decirse que les faltaran provisiones. Con lo que tenían, aún podían sobrevivir atrincherados algunos meses más. Pero, ¿con qué fin?, se preguntaba Jorge. Ya durante los últimos días, la inquietud con respecto a que Cecilia no quería recurrir de nuevo a su familia se le había vuelto intolerable. Pero ella ni quería oír hablar del asunto. Se mostraba de lo más plena habitando aquel encierro, compartiendo con él los días en aquel rincón alejado del mundo, y su cara y miradas se ensombrecían al escuchar el eco lejano de su familia, la mención incluso indirecta de los suyos. Decía que la obligara a cualquier cosa menos a reanudar el contacto con su madre, y menos aún con su padre. Se acurrucaba entonces contra su pecho y sollozaba como una niña ante la propuesta de penetrar en una habitación oscura donde se hallaba alguien escondido. Además de fastidiarlo tal actitud, Jorge no podía dejar de pensar en todo el tiempo que mediaba desde la última vez que viera a su madre. Nada más empezar el encierro, hubo separado una buena parte del efectivo con la idea de llevárselo a la primera oportunidad. Le intranquilizaba la certeza de que su madre podría vivir sin problemas entre la miseria. Mas, el no tener noticias suyas se lo haría insoportable. Aquella mujer era de la idea que solo lo malo pasaba en el mundo, al menos que solo lo malo le pasaba a ellos. Y con cada segundo que pasara sin ver a su hijo, su teoría se fortalecería, adquiriría la robustez de un axioma matemático. Y no era un secreto el destino de aquel dinero para Cecilia. Es más, ella misma había sido la que propuso separar aquel monto para llevárselo a la madre. Y ahora, al notar a Jorge angustiado, fue la que tomó la iniciativa para ir a visitarla. Un lastimero quejido emitió la cerradura al ser sorprendida luego de su letargo. Y tras inspeccionar la calle con sorpresa, pues no veían tal movimiento desde hacía algo más de 2 meses, ambos se encaminaron a la parada del colectivo. Durante el viaje, Jorge no hizo más que mirar a través del cristal, enfrascado en lo que desde hacía tanto tiempo no veía. Tenía uno de esos estados de ánimo confusos, que oscilaba entre la alegría y la tristeza como lo haría la aguja de un péndulo a uno y otro lado. Estaba alegre por los días que había pasado junto a Cecilia, pues no había hecho más que disfrutar de beneficios que por lo general le eran inaccesibles. Pero se entristecía, ya que aquello había concluido, era el pasado, y ahora solo restaba esperar el momento en que la crueldad de la vida volviera a parársele de frente, a fin de pedirle cuentas. Y así miraba por la ventanilla cómo comenzaban a dejar la ciudad, cómo se adentraban en la provincia, penetraban en los suburbios en los que había nacido. Y justo ahí, cuando menos se lo esperaba, y mientras arrastraba, como se ha dicho, su agrio humor, volvió a ver en Cecilia un gesto revelador. Un gesto que, desde entonces,
no podría olvidar en ella. Y era que le había visto mirar aquellos lugares con ávida sorpresa, pero con un interés real, sano, sin la mínima intención de burla, menosprecio. Gracias al don que poseía en interpretar las miradas, en saber lo que los ojos expresaban sin necesidad de las palabras, él sabía todo esto de ella y sintió algo parecido a la gratitud. Y sentía además algo cercano a la vergüenza, porque una vez más se adentraba ella en su intimidad, penetraba en sus más recónditos secretos. Y lo hacía sin mostrar la mínima sensación de asco. Y esto era sorprendente, ya que Jorge estaba convencido que su historia no podría sino causar asco a quien la escuchara. Ella aceptaba todo lo que venía de él con una naturalidad que no se comprendía, pues cuanto venía de él no era más que miseria, delincuencia y repugnancia. Y ella, contra toda lógica, se maravillaba ante todo esto y siempre quería saber más y más. Y todo lo encontraba fascinante. Y sin decirle nada se dedicó a observarla, a deleitarse con la expresión que consideraba inaudita en su hermoso rostro. Y aquella expresión tampoco cambió cuando descendieron del colectivo y hubieron de zigzaguear en los pasillos de la villa que conducían a la casa de su madre. Ni tampoco cuando penetraron en aquella vivienda que emanaba aquella atmósfera rancia, tan cargada de olores varios y que harían retroceder a un olfato delicado como era el suyo, pero que, por alguna razón, no le producían asco alguno. Lo sorprendió igualmente a Jorge la naturalidad con que Cecilia y su madre se saludaron. Aquellas dos mujeres se trataron como si fueran dos viejas conocidas, y era que él no concebía imaginarse dos mujeres más dispares, con dos historias y experiencias más alejadas la una de la otra. Pero sin embargo, allí estaban, tomadas de las manos, mirándose afectuosamente. Él, que se consideraba un experto en mujeres, se hallaba ante algo que se le escapaba. ¿Qué podían tener en común para tratarse de aquel modo? También hubo de desconcertarlo el modo en el que, una vez estaban por dejar aquella precaria vivienda, Cecilia se dedicó a jugar con sus hermanitos. Ni bien entrar aquella mujer había causado conmoción en ellos que no estaban acostumbrados a ver semejante belleza. Su largo y sedoso pelo rubio les producía un magnetismo irresistible que les obligaba a llevar sus manitas hasta aquello. Y de hecho no habían podido dejar de tocarle el pelo mientras estuvieron en el lugar. Y a ella no solo no le molestó que jugaran con él, sino que les correspondió siempre en los juegos. Llegó incluso a arrastrarse en el suelo junto a ellos, cargando en sus espaldas al más pequeño de sus hermanitos, por ese suelo que al mismo Jorge le daba asco caminar. Y la misma atracción sentía hacia Cecilia la madre, ya que ni siquiera, incluso cuando se estaban despidiendo en la puerta, pudo dejar de tomarla de las manos, de besarla y agradecerle, porque, intuitiva como era aquella mujer, sabía muy bien que Cecilia estaba detrás de aquel dinero que le dejaban.